Jefe de estrategia de XTB, Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. José, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, fotografía ayer de inflación mejor de lo que esperaba el mercado. ¿Compartes de que esa fotografía es mejor de lo que se podía esperar, no solo en términos de lo que esperaba el mercado en cuanto a consenso, sino sobre todo en la reducción de la inflación mensual? A ver, hubo tres componentes clave, ¿no? Uno de ellos era los coches usados y nuevos. Han vuelto ya casi a esos niveles pre-COVID. Yo creo que son métricas que no se van a ir reproduciendo a lo largo de los próximos meses, sino que son one-offs, como podríamos decir. También hay un tema del coste de electricidad, que es muy volátil, como suele indicar, por eso las traen fuera de la inflación general. Había también algo relacionado con seguros. Yo creo que la inflación, y esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? De cara a fin de año decíamos siempre, la gente dejará de hablar de inflación y hablará de recesión. La inflación va a remitir por un efecto estadístico de base, ¿no? De comparamos cada vez meses más altos, con lo cual es que va a tender a corregir. La clave es hasta dónde corrige y cuánto tiempo se queda ahí, y sobre todo esta ventana que se ha abierto y que lo estamos viendo en muchos activos de celebración, ¿no? Y lo hemos visto en el euro-dólar, como ha roto un canal descendente que llevaba imperando todo un año. Lo hemos visto en la propia ruptura del oro, en la pérdida de la cota del 4% en el bono a 10 años. Yo creo que se abre esa ventana curiosa en la que vamos a ir viendo cómo la inflación mejora paulatinamente y tal vez tardamos unos meses en cosechar la recesión de lo que hemos estado haciendo con los tipos. Esa ventana es la que puede ayudar a que los activos de riesgo tengan un comportamiento mucho mejor, coincidiendo además con una época del año que normalmente es bastante benigna para la bolsa, ¿no? Creo que hay que verlo de esa forma, ¿no? Esta ventana de oportunidad de recuperación de niveles en muchos índices y en muchos activos, pero con la intención o con la idea de aprovechar ese relief rally para cubrir riesgo, porque la segunda parte de la película no está descontada, ¿no? Que es la caída de resultados empresariales a raíz de la recesión y cómo los ciudadanos empezamos a notar que el tipo de interés tan alto que vamos a alcanzar empieza a llegarnos realmente. Yo siempre digo, yo tengo amigos que la hipoteca no se la han cambiado todavía, pero cuando se la reseten al nuevo tipo de interés van a notar cómo se les drena capacidad adquisitiva. Esa parte aún no ha llegado. ¿Cuál es el next step a partir de ahora para los bancos centrales? Evitar, por ejemplo, unas tensiones deflacionarias muy fuertes, evitar la recesión, pasarse de la raya, cruzar la línea roja. ¿A dónde hay que mirarle a partir de ahora a los bancos centrales? Yo creo que los bancos van a mandar un mensaje que ya llevan comentando, sobre todo en la última reunión, de podemos reducir la velocidad a la que subimos los tipos, pero para el inversor yo le diría, tal vez hay demasiada obsesión con las tasas de interés. Nadie está hablando de la reducción del balance, ¿no? Y no hay que olvidar que en 2009 las tasas de interés ya estaban al 0% y ante la falta de mecanismos para sacarnos de una recesión profunda y una crisis financiera, se inventaron el QE1, QE2, QE3, QE4, QE ilimitado, hasta llevarlo a 9 trillones de dólares y algo equivalente en otras geografías. Eso se está reduciendo y probablemente yo creo que la Fed, a medida que vaya quitando velocidad a las subidas de tasas, va a incrementar velocidad a la reducción del balance. El efecto es como que te sigan subiendo los tipos de interés. Nadie está hablando de esto, pero es una realidad, ¿no? Y yo hasta que no vea que la Fed realmente dice que ha alcanzado el nivel terminal de tipos, y aún así nos quedará saber cuánto tiempo los va a mantener ahí, pero hasta que no vea eso y que diga que ya no va a reducir el balance, sigue siendo restrictivo y todo lo que han hecho todavía no ha impactado. Entonces, creo que hay que tener esa visión, flexibilidad para aceptar estos momentos, digamos, donde el mercado tiene recuperaciones importantes. Por otro lado, no perder el foco de cuál es la tendencia y qué efectos quedan todavía por verse, ¿no? Yo creo que el lenguaje va a cambiar, va a ser un poquito más tranquilo por parte de bancos centrales, especialmente Estados Unidos. En Europa tal vez tardemos 3 meses en alcanzar ese pico de inflación. A lo mejor lo vemos para el mes de enero, con lo cual ahí va a haber una sensación a favor de euro-dólar muy curiosa, ¿no? De que la Fed puede ralentizarse y a lo mejor el BCE todavía es demasiado pronto para hacerlo. Capitulan ya todos los que estaban apostando a la baja contra el euro. Hoy 1,02, hoy la libra 1,17, es decir, capitulan aquellos que estaban apostando a que el dólar iba a ser fuerte más tiempo. Normalmente lo que decimos es que cuando un trade es un consenso clarísimo en el mercado, rara vez continúa funcionando, ¿no? Y todo el mundo estaba a largo de dólares, hedge funds, institucionales, incluso retails.
al final dices, está tan jugada la idea que en cuanto hay algo que te hace dudar, pues provoca estas vueltas, ¿no? Y muchas veces son por short covering, no es porque cambien los fundamentos, simplemente no consigues mantener la posición. Yo creo que tiene sentido el plantear que este movimiento euro-dólar como poco va a alcanzar 1,03,5, 1,04, y no me extrañaría nada que en un momento dado podamos estar hablando de 1,06. De ser ese el caso, creo que va a haber una oportunidad buenísima, no solamente de volver a buscar la posición en sentido inverso, sino aprovechar esa fortaleza del euro en términos relativos respecto a ese 0,95 y pico que alcanzamos para poder comprar producto americano como por ejemplo la deuda, que todavía estará cerca del 4%, y esta vez ya no con el miedo a si tengo que cubrir la divisa, sino poder hacerlo tranquilamente porque estás a unas cotas que normalmente la capacidad, digamos, de que vaya en contra el tipo de cambio es mucho menor. Hemos visto que energía y dólar eran los protagonistas principales en este entorno de subida de tipos de interés muy potente, de inflación descontrolada. Si ha cambiado el modelo desde ayer más visiblemente hacia una situación en la que los tipos empezarán a perder la fuerza de la subida y antes o después, finales del 23, principios del 24, a reducirse, y la inflación llegará a ese entorno del 3%, también en ese entorno de un año, estamos hablando de Estados Unidos, año y poco. ¿Debe cambiar o empezar a cambiar el inversor dónde busca la rentabilidad? ¿Debe el inversor cambiar también dónde encontrar el queso, dónde buscarlo? Mira, ayer hablaba con un amigo y me decía, ¿y vas a comprar algo? Y yo le dije, estoy mirando comprar bolsa china, ¿no? Y me decía, hombre, China, no fastidies con el COVID-0, con la situación del inmobiliario, con el mira que poco crecen. Digo, sí, claro, y es que el Hang Seng Enterprise Index ha bajado un 75% desde máximos del 2007. Es que los bancos chinos cotizan a múltiplos equivalentes a como cotizaban los bancos americanos después de la quiebra de Lehman. Este es el kit siempre para el inversor. La gente quiere comprar barato sin que haya un problema. Eso no existe. Entonces, claro que hay mucho riesgo, pero la corrección y la valoración de la bolsa china me parece atractivo. Y yo siempre le contesto lo mismo. Digo, cómprate Facebook, ¿no? Ha bajado un 75%. Te encantaba en 2021 y ahora no quieres ni verlo en 2022. No tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque entonces subía todos los días y eso es lo que te animaba a comprar y pasabas de la valoración, y ahora que realmente por valoración es atractivo, no lo quieres ni ver porque dudas del proyecto y dudas de la viabilidad de Meta. Y digo, bueno, ese es el equilibrio, la balanza que sopesa todo inversor en cualquier decisión. Yo creo que hay oportunidades en algunas bolsas ya, como por ejemplo la de China, sobre todo desde una perspectiva de medio-largo plazo. Ahora, comprar la bolsa alemana o comprar alguna bolsa europea cuando todavía estamos con unas inflaciones de más del 10%, en un entorno donde va a haber recesión casi seguro, no hemos visto el techo de las subidas de tasas de Christine Lagarde y pretende reducir el programa de APP a partir o contárnoslo en diciembre y empezar a reducirlo en enero, me parece muy precipitado. Yo no buscaría esa rentabilidad ahí, pero sí me gusta el oro y me gustan otros activos que considero que probablemente tienen sentido ya tenerlos en las carteras. Una última pregunta, Pablo. ¿Estás preocupado porque hay una crisis sistémica en lo que está sucediendo con FTX? Esta mañana más exchange están diciendo que tenían una afección de 13.300 millones de dólares, es decir, que la famosa cifra inicial siempre se queda muy pequeñita y empieza a quedarse muy pequeñita. ¿Podemos estar ante un Lehman como en 2008 en el mundo de las cripto con un contagio sistémico importante? Y una segunda parte, una pregunta B. Es curioso que esto suceda cuando son los bancos centrales los que quieren sacar sus propias monedas digitales y quieren o están machacando al mundo cripto, ¿no? Sí, aquí hay un montón de puntos, ¿no? Se podrían defender muchas posturas. Yo creo que la falta de regulación en el mundo cripto favorece que se puedan producir este tipo de situaciones como la de FTX, ¿no? No hay un control tan exhaustivo, entonces la mala praxis o simplemente el descuido a la hora de gestionar ciertas cosas es como descubrir que Alameda Research, ¿no? Que es ese fondo que estaba gestionando Sam, que era a su vez el CEO de FTX, resulta que tenía pues prácticamente el 90 y tantos % de las inversiones de Alameda Research en el token FTT de FTX. Es como decir, hombre, no es ilegal, pero evidentemente si yo soy inversor de Alameda,
me pongo a temblar si pienso que todo mi dinero está metido en un único token que encima lo emite FTX, del cual tú eres el CEO, ¿no? Entonces, eso a lo mejor en otras circunstancias no habría sido posible hacerlo, pero la falta de control pues te permite llevar a esas prácticas a muchos negocios relacionados con las criptos. ¿Cuántos de esos hay? Yo me supongo que hay muchas cosas de esas que no conocemos y no vemos, y está sujeto al riesgo de que salte alguna más, ¿no? Igual que se han ido al garete, pues algunas stablecoins, lo que pasó con Luna. Realmente intentar saber cómo de minado está el campo es muy difícil, pero estimar que hay más minas es evidente que las hay, ¿no? El efecto contagio ya no solamente tiene que ver con las criptos. El problema de si hay una hecatombe, como tú dices, en el mercado cripto en cuanto a pérdida de confianza, que ya hay bastante, porque hemos visto caídas de 80% y 90%, es que para cubrir esos margin calls que te hacen, el colateral lo puedes buscar en cualquier activo y normalmente lo buscas en aquel que es más líquido. Eso implica que a lo mejor la gente tiene que acabar vendiendo otros activos que no tienen problemas para cubrir o hacer crecer el colateral para cubrir los margin calls en el mundo cripto. Y FTX ha afectado a fondos tan importantes como BlackRock o Sequoia, con lo cual no se trata de unos chavales jóvenes tumbados que estaban comprando criptomonedas. No, el mundo financiero en su totalidad ha participado de esto, ¿no? Entonces, es un riesgo latente que yo creo que va a seguir dando sustos esporádicamente. No sé si estamos en un momento Lehman, creo que no, pero sí que va a haber impactos futuros, porque muchas de las cosas que se han hecho se han hecho probablemente con el calentón de lo que era la burbuja 2020 y 2019 y no pensando realmente bien cómo se construye esa base sólida para que no pase lo que está ocurriendo en este momento. Pues muchas gracias, Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, por ese análisis. Buen día, Pablo. Buen fin de semana. Igualmente. Gracias.